Miren, señores, hay un refrán que dice que mal de muchos, consuelo de tontos. Hablábamos de la deuda, hablábamos del uso del financiamiento para cubrir gastos corrientes, no para gastos de inversión, y eso obviamente afecta porque a futuro entonces no vamos a desarrollarnos, ¿verdad? Correcto. Miren, Latinoamérica, pero decía que hagan otros países que estén sufriendo lo mismo, eso, porque nosotros tuvimos la crisis de la deuda en los 80. República Dominicana no, porque tenía un presidente que con su austeridad, y no sé si su conocimiento en ese entonces, por su experiencia, en fin, que era el presidente Balaguer, invertía mucho en gasto de capital, era tacañísimo y los sueldos eran de miseria y no dedicaba a otros aspectos, eso es reconocible. Los montos que se llegaron a invertir no son posibles en una sociedad moderna como la nuestra, sin embargo, no nos metió en ese berenjenal que hubo en todos esos países, que la inflación era miles, por miles, 2.000, 3.000, 1.800 y así sucesivamente. Bueno, como estaba Argentina los otros días antes de llegar Milei, mire, Latinoamérica usa el 48% de sus ingresos para cumplir con la deuda. Nos endeudamos y después estamos sangrando pagando esa deuda. Y sin embargo, solo el 6% en educación. Pero ¿qué es lo que se ha dicho? Y se dice, y no se interpreta realmente bien, que la educación es lo único que te puede sacar de la miseria, ¿verdad? De la pobreza. No es dándole el pescadito como ese desastre que hubo con las tarjetas y repartiendo a troche y moche en Navidad, los bonos esos que andan por ahí perdidos, que hay 400.000 tarjetas, 600 millones de pesos, que nadie ha podido dar una explicación. No, es enseñando a pescar, como se dice. Y parte de la enseñanza de pescar es la educación. Eso es lo que saca de la pobreza. Entonces, el saqueo continúa, dice, estos son este grupo Oxfam. La pobreza y la desigualdad de extremo es una herencia del colonialismo. Se van muy poco con este medio socialismo y estas cosas, pero dice que los países del sur, esos son términos que vienen desde antes, pagan el 48% de sus ingresos en deuda. Proponen gravar a los ricos con un impuesto del 10% y garantizar que los ingresos del 10% no superen el 40% más pobres. Eso se habló los otros días de 15%, pero Trump lo que va a proponer es una reducción de impuestos en Estados Unidos. Hay 170 millones de personas en Latinoamérica que viven con menos de 6.85 dólares. 7 dólares son, ya usted sabe. Mientras que hay 98.000 millonarios y las personas más ricas del mundo tienen una fortuna de 300 millones de dólares. Ellos hablan de la redistribución de la riqueza y eso es algo que debiera ser. Por eso la sociedad de bienestar y ese tipo de asistencia social y ese tipo de cosas son importantes, son una mezcla de solidaridad. Entonces, ese es el problema de aplicar medidas regresivas en la economía, porque entonces, por ejemplo, venían con una reforma fiscal que no iba a subir los ITEVIS a todos, íbamos a pagar justos por pecadores, pero los ricos se benefician, no se perjudican como nos perjudicamos los de menores ingresos. Entonces, eso se llama que es una reforma regresiva. No se pueden tomar medidas que no hagan que los ricos paguen su fair share, como dicen, su parte adecuada de su cuota de la sociedad. Porque al final del día, si la sociedad se descalabra, si se desbarata todo, ellos son los que más tienen que perder. Pero tiene que haber una conciencia, una responsabilidad social corporativa y entender que no es solamente todo para acá, ¿verdad? No podemos hacer medidas que afecten a menos de 100 personas para favorecer a 170 millones, o sea, lo contrario. Entonces, ahí está, 6% educación. Es fundamental que las sociedades que tienen el poder de cambiar las cosas dejen de elegir gobernantes que están cerca de la oligarquía. Bueno, en Estados Unidos ahora mismo es una total oligarquía, desde el presidente a Elon Musk y todos los funcionarios que están en el gabinete, pero también no es que es con Trump, porque por lo general los funcionarios que se nombran son gente del establishment, Pero nada, ven ustedes cómo esos temas no son necesariamente diríamos que de nosotros, son de todos. Todos estamos prácticamente en ese mismo berenjenal.
Pero por eso digo, mal de muchos, consuelo de tontos. Porque usted tiene de esa deuda, destina ese 48% de los ingresos de la deuda, porque usted se endeudó. ¿Pero se endeudó para qué? Para reproducir la riqueza, para incrementar el activo fijo. No, usted se endeudó para comérselo, para bebérselo, para gastárselo, para populismo, para clientelismo. Y eso llora ante la presencia de Dios. Ahí salió la auditoría de la Cámara de Cuentas de los 100 millones que se repartieron en el 20, en el plan de ¿cómo se llama? Yo ni sé cómo se llama la cosa. En las cosas sociales esas que maneja Peñaguaba. Un desastre desde la A hasta la Z. Aparte de eso, ¿no? Pero es la importancia de usar los recursos en lo que realmente tiene trascendencia, que hace desarrollar a las naciones en la inversión de capital. Y mientras se hacen esas inversiones, que se hacen proyectos, se genera empleo, se genera dinamismo, se genera crecimiento económico. Y eso es un círculo virtuoso. Lo otro, un círculo vicioso. Gracias, amigos, por su amable atención. Muchísimas gracias. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos el lunes de nuevo por acá, por Cinevisión Canal 19, nuestro nuevo hogar, a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días y tengan un mejor y fenomenal fin de semana. Hasta el lunes.